En la última clase vimos cómo Dios rescató a Israel de Egipto. Con su mano poderoso, Él rescató la nación que había llamado para ser su hijo, su primogénito. En esta clase vamos a hablar sobre lo que pasó cuando llegaron al monte Sinaí. Y lo que vamos a ver es que Dios ha llamado y Dios ha rescatado a Israel con el propósito de hacerla su pueblo. En otras palabras, el rescate de Israel es parte del plan de Dios para restablecer su reino en la tierra. Para hacer esto, tiene que formar un pueblo suyo sobre el cual él será rey. En Génesis aprendimos que Dios prometió hacer eso por medio de los descendientes de Abraham. Y ahora Dios está cumpliendo esa promesa. Bueno, ¿cómo lo hace? ¿Qué es lo que Dios hace para establecer a esta nación como su pueblo? Bueno, lo hace por medio de un pacto. Como hemos visto, los pactos son los medios por los cuales Dios cumple sus propósitos y establece su reino. Entonces, ¿cómo esperaríamos? Cuando llegan al monte Sinaí, Dios establece su pacto con Israel. Primero Dios introduce sus intenciones y su plan, introduce el pacto. Vemos esto en los primeros versículos de capítulo 19. Versículos 4 al 6 dice, Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Varias observaciones aquí. Primero, quiero notar que la redención resulta en una relación personal. El rescate de la esclavitud resulta en la reconciliación. Como hemos visto desde el libro de Génesis, los primeros capítulos, el hombre ha estado en una relación mal con su creador. El hombre necesita que Dios haga algo para restablecer esa relación. Entonces el propósito del rescate, el propósito de la redención es establecer una relación entre Dios y este pueblo. En otras palabras, Dios no solamente los ha salvado de algo, o sea, de Egipto, Dios también los ha salvado a sí mismo para ser su pueblo. La segunda cosa que vemos es que esta relación está basada en lo que Dios ha hecho para redimir a su pueblo. Versículo 4 dice, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. En otras palabras, Dios es el que ha tomado la iniciativa. Él es el que ha hecho todo lo necesario para establecer esta relación. Ellos no han contribuido nada. El rescate, la redención, la reconciliación es debido a la iniciativa soberana de Dios. Lo que Él ha hecho en la redención es el fundamento para esta relación. La tercera cosa que quiero notar es que la relación requiere obediencia, pero está basado en gracia. Dios sí tiene requisitos para ellos, sí les da sus mandamientos. Versículo 5 dice, si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Esto quiere decir que Dios sí tiene una ley para ellos, sí tiene sus requisitos, pero al final de cuentas la base es la gracia de Dios. Otra vez lo que vimos en punto 2, lo que Dios ha hecho. La gracia de Dios es Dios haciendo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos.
Entonces, la reconciliación y la relación que Dios establece por medio de su pacto resulta en una vida de sumisión y una vida de obediencia a Dios. Pero esa obediencia no es la base de la reconciliación y de la relación. Eso todo fluye de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el pacto promete? Bueno, el pacto establece una relación entre Dios e Israel que define su relación con ellos. Eso es lo que vimos cuando hablamos de los pactos. Un pacto es un acuerdo entre dos personas o dos grupos que establece una relación entre ellos y que define las responsabilidades de cada miembro del pacto. Entonces Dios se acerca a Israel después de este gran rescate y les ofrece una relación especial por medio de un pacto. Y este pacto define primero la vocación de Israel. ¿Qué será su posición ante Dios? Bueno, primero, el pacto indica que Israel será la propiedad exclusiva de Dios. Y aquí estamos hablando de su identidad como una nación. ¿Qué es su identidad? La identidad de Israel es que es la propiedad exclusiva de Dios. La Reina Valera dice, especial tesoro, es algo que Dios ha separado como una posesión propia de alguien. Entonces, toda la tierra, Dios dice, me pertenece a mí, pero esta nación va a tener una relación especial conmigo. Esta nación será mi propiedad exclusiva. He separado a Israel de todas las naciones de la tierra para tener una relación con ella. Entonces, la identidad de Israel que es el pueblo de Dios que vive para conocer a Dios y servir a Dios como su tesoro especial. Y aquí vemos, hermanos, una definición del pueblo de Dios. Es una definición que jamás cambia en la historia de la Biblia. El pueblo de Dios es la comunidad de personas redimidas por Dios que han sido unidos a Él en una relación personal por medio de un pacto y que viven delante de Él como su posesión especial para servir sus propósitos especiales. Y esa definición aplica al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y aplica al pueblo de Dios, la iglesia, en el Nuevo Testamento. Es una comunidad de personas formadas por medio de un pacto. En el Antiguo Testamento fue el antiguo pacto, el pacto de Moisés. Y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto establecido por medio de Jesucristo. Pero por medio de este pacto, el pueblo de Dios está siendo unido con Dios, unido a Él, y ellos ahora van a vivir en su presencia como su propiedad exclusiva. La segunda cosa que vemos es que Israel será un reino de sacerdotes. Y aquí estamos hablando de su función. Su identidad es que es la propiedad exclusiva de Dios. Su función será un reino de sacerdotes. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Israel es un reino de sacerdotes? Bueno, hay que considerar lo que hace un sacerdote. Un sacerdote es una persona que vive en la presencia de Dios, en un templo, un tabernáculo, vive en la presencia de Dios y que sirve a Dios. Y cada sacerdote tiene dos responsabilidades. Primero, responsabilidades hacia Dios y segundo, responsabilidades hacia el pueblo. Entonces, ¿qué será su relación con Dios como una nación de sacerdotes? Bueno, como sacerdotes ellos van a servir a Dios. Es lo que vimos en la historia del Éxodo, que Dios llamó a Israel de Egipto para servirle. Le dijo a Faraón
que Faraón deje que su pueblo vaya para que pueda, ¿qué? Servir a Dios. Entonces, como una nación de sacerdotes, ellos viven en la presencia de Dios, sirviendo a Dios. Aquí aprendemos algo sobre la nación. Cuando Dios los lleva a la tierra prometida y los establece en esa tierra, esto será su papel, vivir en la presencia de Dios, delante de Dios, frente a todas las naciones de la tierra. Entonces, un sacerdote también tiene sus responsabilidades hacia el pueblo. Israel también tendrá esa responsabilidad delante de Dios, su responsabilidad a Dios, pero también tendrá una responsabilidad en su relación con las naciones. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? Un sacerdote que vive en la presencia de Dios y que sirve a Dios tiene que ser el mediador de bendiciones al pueblo. Israel existe entonces para ser el mediador de bendiciones de Dios para todas las naciones. Por medio de esta nación que vive en la presencia de Dios, sirviendo a Dios como su propiedad exclusiva, su tesoro especial, Israel va a servir a las naciones como mediadores entre Dios y esas naciones. Entonces Israel ahora va a tomar la posición de un nuevo Adán que vive en la presencia de Dios en relación con el resto de la tierra. Además, ellos van a cumplir los propósitos de Dios con Abraham. Y Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a Abraham con qué propósito, para que él fuera ¿qué? De bendición para todas las naciones. Entonces Israel como una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes, va a tener un papel misionero, igual como Abraham. Esta misión fue definida en el pacto abrahámico y ahora es ampliada en el pacto mosaico y funciona así. Los descendientes de Abraham vivirán en el lugar de Dios, en su reino como sacerdotes que meditan la relación entre Dios y todas las naciones. Van a ser de bendición para todas las naciones. Entonces su identidad, la propiedad exclusiva de Dios. Su función, un reino de sacerdotes. Y su carácter será una nación santa. Esta nación debe ser diferente de todas las otras naciones. Será distinta entre las naciones. Su identidad como la propiedad exclusiva de Dios y su función como un reino de sacerdotes depende de su santidad. Dios es santo, entonces para representar a Dios y reflejarlo, ellos tienen que ser como Él. Por esto Dios dice, seréis pues santos porque yo soy santo. Si van a representar a Dios entre las naciones, tienen que ser como Dios. Entonces ellos, como Adán y Eva, ellos son los portadores de la imagen de Dios. Dios creó al hombre para ser el portador de su imagen. Los creó a su imagen. ¿Qué significa? Que refleja a Dios y que representa a Dios en la tierra. Entonces ahora la nación de Israel tendrá ese papel, el portador de la imagen de Dios. Siendo como Dios en su santidad, ellos tienen que reflejar a Dios y representar a Dios. Entonces Israel como una nación santa deben modelar el reino de Dios en la tierra. Ellos van a vivir en esa tierra prometida, la tierra del reino de Dios, el lugar de Dios. Viviendo en ese lugar delante de Dios van a ser un reflejo de lo que es Dios y de las implicaciones de el reino de Dios y las implicaciones de vivir bajo la soberanía de Dios. Muy bien. Bueno, en el libro de Éxodo, la presentación del pacto a Israel por Dios incluye la introducción de la ley.
lo que llamamos la ley mosaico. Entonces es claro que la ley va bien ligada con el pacto, vienen juntos. Entonces, ¿qué es la relación entre la ley y el pacto? Bueno, acuérdense que un pacto es un acuerdo entre dos personas o dos grupos que establece una relación entre los dos y que define ¿qué? Las responsabilidades de cada miembro del pacto. Bueno, la ley mosaico representa las estipulaciones y los requisitos del pacto para el pueblo de Dios. La ley funciona en el pacto para definir sus responsabilidades ante Dios. Entonces es parte del pacto mismo, no es separado del pacto, es parte del pacto. Entonces van juntos la ley y el pacto. La ley con todos sus detalles provee a Israel las instrucciones que ellos necesitan para vivir en una relación de pacto con Yahvé. Y Éxodo nos cuenta cómo Israel aceptó los requisitos del pacto. Tanto antes como después del dar de la ley, Israel lo hace. En Éxodo 19, 7 al 9 leemos, Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Entonces, en capítulo 19, después de presentar el pacto, después de hablarles de los requisitos del papel de Dios, cómo Dios lo que Dios va a hacer para ellos en hacerles su pueblo especial, su tesoro especial, un reino de sacerdotes, una nación santo, ellos dicen, está bien, nos parece bien. Luego en capítulos 20 al 23, Dios comunica los detalles de la ley, los detalles de los requisitos de la ley a Moisés y a Israel. Primero en capítulo 20 les da los 10 mandamientos, que es un resumen de la ley. Y luego les da lo que se llama el libro de la ley en capítulos 21 al 23. Y después de comunicar esta ley, leemos en capítulo 24, versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Entonces están listos para entrar en este pacto. Y lo que es interesante es que después de eso, los líderes del pueblo se acercan al monte Sinaí, hacen un sacrificio y comen una cena juntos para establecer ese pacto. Es el establecimiento de este pacto, de esta relación entre Dios y la nación de Israel como su propiedad exclusiva, como su pueblo. Entonces vamos a considerar la función de la ley en la vida de Israel. Cuando leemos los libros de Éxodo y Levítico y de Números y de Deuteronomio, leemos muchas leyes y a veces nos es difícil entender cómo funcionan estas leyes. Entonces quiero destacar algunos puntos aquí sobre la función de la ley en la vida de la nación de Israel como el pueblo de Dios en un pacto con él. Primero, la ley explica con mucho detalle las implicaciones del derecho exclusivo de Dios sobre su pueblo. Como hemos visto, Dios los está llamando para ser su propiedad exclusiva. Bueno, ¿qué implica eso? ¿Qué son las implicaciones de esta verdad en la vida personal, en la vida diaria de la nación de Israel? Bueno, Dios gobierna su reino a través de y por medio de su palabra. Como vimos en el huerto de Edén, la palabra de Dios es el cetro del rey.
La ley de Dios es el medio por el cual Dios va a gobernar su pueblo. Entonces Dios llama a Israel como a Adán y Eva a vivir en obediencia y sumisa a su palabra. Entonces la ley es una parte importante para restablecer el reino de Dios, que fue rechazado por Adán y Eva cuando ellos pidieron o buscaban ¿qué? La autonomía, la autorregla. Hace a Israel capaz de vivir en la presencia de Dios bajo su reino. Entonces el señorío de Dios tiene implicaciones para cada detalle de la vida del pueblo y vemos esto muchas veces en la historia. En capítulo 20, versículos 1 al 3, Dios les habla a Israel. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es el punto? Esta ley va a comunicar los derechos exclusivos de Dios. Y podemos ver esto en los detalles de la ley. Tenemos una sección en el libro de Éxodo, capítulo 19, donde vez tras vez Dios dice, yo soy Jehová, yo soy Yahvé, yo soy el Señor su Dios. Y el punto es que Él está comunicando los derechos de Él como su rey. Yo soy el Señor su Dios. Entonces, Levítico 19, versículo 3 dice, respeten todos ustedes a su madre y a su padre y observen mis sábados. ¿Por qué? Yo soy el Señor su Dios. Como el Señor su Dios, yo tengo el derecho de pedirles estas cosas. Versículo 4 de Levítico 19. No se vuelvan a los ídolos inútiles, ni se hagan dioses de metal fundido. ¿Por qué? Yo soy el Señor su Dios. Versículo 14. No maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor su Dios. Versículo 18. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. Versículo 28. No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. ¿Por qué? Yo soy el Señor. El punto es que estas son las implicaciones del derecho exclusivo que Dios tiene con ellos. Ya que Él es el Señor su Dios, ellos tienen que someter toda su vida y en todos sus detalles a Él. Además, la ley explica precisamente cómo Israel tiene que reflejar el carácter de Dios en el mundo. Como Adán y Eva, como hemos visto, Dios creó a Israel para reflejarlo y representarlo delante de las naciones. Entonces la ley está equipando a Israel para cumplir con ese papel. ¿Cómo puede vivir Israel de una forma que realmente refleje a las naciones la santidad y el carácter único de Dios? La redención involucra más que simplemente transferirse de un reino al otro. Y involucra más que recibir el perdón por los pecados. Involucra una transformación. Dios rescata y Dios transforma a su pueblo conformándolo a su imagen. Entonces Dios no solamente los quiere salvar, Dios los quiere transformar. Entonces leemos en Levítico 22, versículo 31 al 33. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo soy Jehová. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy Jehová, yo soy Yahvé. Entonces les explica cómo pueden ellos reflejar y representar a Dios.
Por eso Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. ¿Qué es el punto? El punto es que ellos deben ser transformados para ser la nación santa que Dios les ha llamado a ser. ¿Okay? Muy bien. La ley también provee los medios para vivir en la presencia de un Dios santo. Y vamos a hablar más de esto cuando llegamos al libro de Levítico. Pero la ley va a proveer el tabernáculo, los sacrificios, el sacerdocio y las leyes de pureza y de inmundicia. Esas leyes, todos esos requisitos, esas provisiones ayudan a Israel a acercarse a Dios y a vivir en su presencia como su pueblo. Y como vamos a ver en el Levítico, la pregunta es, ¿cómo es que una nación de pecadores, una nación inmunda puede vivir en la presencia de Dios? ¿Cómo pueden ser su propiedad exclusiva? ¿Cómo puede representarlo como un reino de sacerdotes? Bueno, la ley no solamente les da los requisitos, la ley provee el mecanismo que incluye otra vez el tabernáculo y sacerdocio y sacrificio y leyes de pureza e inmundicia, ese mecanismo para hacer posible que Israel viva en su presencia. También la ley crea un contexto en el cual la reconciliación horizontal se realiza. ¿Okay? ¿Qué es lo que Dios va a hacer para hacer posible la reconciliación horizontal? En otras palabras, no solamente necesitan una reconciliación entre ellos y Dios. Debido a la caída y debido al pecado, el pecado ha fracturado las relaciones entre los hombres. Entonces, después del pecado de Adán y Eva en capítulo 3, ¿qué es lo que leemos en capítulo 4 de Génesis? ¿Okay? Su hijo mayor mata a su segundo hijo. Eso es el resultado del pacto. Entonces, si ellos van a vivir en la tierra prometida, como el pueblo de Dios, representando y reflejando a Dios delante de las naciones, tienen que experimentar una reconciliación entre sí mismos. Y eso es lo que la ley provee. El pacto destruyó las relaciones que Dios había establecido en la creación. Entonces, parte de la redención y parte de el establecimiento del reino de Dios es restablecer las relaciones entre las personas. Es una reconciliación horizontal. Entonces tenemos muchos ejemplos de eso. La ley, los 10 mandamientos, se divide en dos partes. La primera parte, los primeros 4 leyes, tienen que ver con la relación entre el hombre y Dios. Pero la segunda mitad tiene que ver con la relación entre las personas. ¿Por qué? Porque la ley va a traer una reconciliación horizontal que provee un contexto en el cual la raza humana pueda vivir en armonía y en amor, sirviéndose unos a otros. Entonces, en los 10 mandamientos leemos Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates. No cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Entonces, ¿por qué tenemos estas leyes? Bueno, porque Dios quiere que ellos vivan en armonía, en amor unos con los otros. Es parte de reflejar y representar a Dios en la tierra. Vemos la misma cosa en Levítico 19. Varias leyes tienen que ver con las relaciones entre las diferentes personas. Levítico 19:10 dice, no rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que se hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor su Dios.
Y versículo 14, como hemos leído, no maldigas al sordo, ni le pongas tropiezos al ciego, sino teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Versículo 16. No expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ponte de pie en la presencia de los mayores. Respeta a los ancianos. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Usen balanzas, pesas y medidas justas. Yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de Egipto. El señorío de Dios como el rey de Israel tiene implicaciones para la vida diaria del pueblo de Dios. Y parte del propósito de la ley es darles una idea de lo que significa vivir vidas justas y santas delante de Él en relación con sus prójimos. Entonces la ley, hermanos, no es la base de la redención. ¿Okay? Israel recibió su ley después de la redención. La ley no les fue dada para salvarlos. Más bien es un regalo de su Redentor para que puedan funcionar como un reino de sacerdotes y una nación santa delante de Él. La ley provee a Israel una estructura en la cual la nación pueda exponer la gloria de Dios y su diseño para la creación a todas las naciones. Mientras Israel se somete a Dios por medio de la ley, los ideales de Dios para el hombre y para su reino están siendo realizados. El reino de Dios y la armonía de Edén serán recreados a través de Israel en la tierra prometida. Pero lo que vamos a ver en la historia es que Israel, como sus padres Adán y Eva, Israel van a fracasar, van a fallar, no van a poder cumplir la ley, no van a poder cumplir con su propósito de ser una nación santa, un reino de sacerdotes y la propiedad exclusiva de Dios.